la bienvenida a cada uno de ustedes, a los amigos que nos visitan, pues. Gracias por todo, pues, porque el mejor regalo que Dios nos ha dado es que estemos aquí hoy, alabando y glorificando el nombre de Dios, escuchando su palabra. El Señor que hable por nuestra boca para que seamos cada día cartas abiertas, demos testimonio en quien hemos creído, que es el Señor Jesucristo. Amantísimo Padre Celestial, oh poderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, quiero dar gracias. Quiero dar gracias por tu misericordia, gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos, gracias por la presencia de los amigos que nos visitan en este día, gracias por esta hermosa lluvia, gracias por el pan de cada día. Quiero pedirte por los hermanos que no pudieron venir, tú conoces el motivo, Señor, por los hermanos que están enfermos, Señor, pasa tu mano sanadora, Señor, porque es en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, que te lo pedimos y damos gracias. Amén. Mis hermanos, quiero en este momento, pues, que nos estemos ubicando, siéntense, hermanos, gracias, que nos estemos ubicando en los evangelios de Mateo 8, del 5 al 13, y respectivamente después en el evangelio de Lucas 7, del 1 al 10. La historia es muy conocida de este gran hombre que puso la confianza en Jesucristo. Mateo 8, del 5 al 13, y después simultáneamente vamos a estar leyendo Lucas 7, del 1 al 10. Voy a estar leyendo, pues lo que sí les voy a pedir, pues no apaguen sus teléfonos, pero bajen el tono en vibrar, pues para que el sonido, pues no distorsione, pues y los hermanos nos entretengamos. Cuando ya lo tengan ubicado, hermanos, pues les voy a agradecer, pues, su respuesta. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está en casa postrado, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que se le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Seguimos con el Evangelio de Lucas 7, del 1 al 10. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oían, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanasen a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor,
no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Hermano, quiero hablar un momentico, breve. Esto fue en la aldea, en el pueblo, en la ciudad de Capernaum. La ciudad que se encontraba a la orilla del mar de Galilea del Norte. Era una aldea, un pueblo que se dedicaba a la pesca, en lo económico, pues, y a la economía. Un pueblo que allí el Señor Jesucristo cambió su residencia y como se dice, se ubicó ahí para vivir. En la aldea de Capernaum, en el pueblo. Allí empezó su ministerio el Señor Jesucristo. Ahí donde empezó a hacer esos grandes prodigios que se le conocen en la palabra del Señor, en la Santa Escritura de la Biblia. Hoy quiero hablar de una fe que sorprendió a Jesús, como la fe del centurión romano. Representa el nivel de confianza más alto que una persona pueda mostrar hacia Dios. Al extremo que el Señor Jesucristo se sorprendió, que dijo que no había visto una fe de ese grado como la del centurión, que ni aún en Israel había visto. El nombre que le voy a dar a esta lectura, a esta predicación, a este tema de hoy, es la fe que sorprendió a Jesús. Una fe que el mismo Señor se asombró de ver la maravilla, el creer de este hombre romano, un gentil, un hombre pagano, pero sin embargo amaba a su siervo, amaba a todas esas personas que tenía bajo su cargo, porque no era fácil y no estaba enseñado que un romano para esa época, distinguido, una autoridad romana militar, pudiera tener ese cariño a los esclavos. ¿Quién era un centurión? Una persona que por su jerarquía, por sus estudios, que sabían leer y escribir, estudiaban las artes militares, podía llegar a ese rango de centurión. Un rango que se adquiría por méritos propios o podía ser nombrado por un tribuno o por el mismo emperador que estuviera mandando. Ese era un centurión. Comandaba entre 80 y 100 personas. Otras historias dicen que más, pero más o menos lo que se acopla es a 80, 100 personas que dependían de su autoridad. Hacían lo que el centurión decía. Y era una autoridad nombrada en ese momento en el pueblo de Capernaum, que lo sabía todo. Podía saber lo económico, lo social, lo cultural. Todo lo que se escuchaba, lo que transitaba en ese pueblo, estaba bajo el conocimiento de esa persona. Un hombre con un gran rango militar dentro de los ejércitos de la antigua Roma. Este personaje que no habla la Biblia era un oficial romano asignado a la región de Capernaum, con una ocupación que, rompiendo todas las barreras sociales, religiosas y culturales de su época, se acerca a Jesús con una fe extraordinaria. Este hombre entendió los principios espirituales profundos sobre el carácter de Dios.
la verdadera autoridad y la humildad, dejando un modelo transformador para nuestra vida diaria. Una fe como la de este centurión necesita tener las siguientes características. La historia del centurión romano relata en los evangelios de Mateo y Lucas. Es uno de los relatos más asombrosos del Nuevo Testamento. Este breve pero profundo encuentro entre Jesús y el soldado pagano, de una fe extraordinaria que sorprendió al mismo Cristo. Para comprender la magnitud de este evento, es esencial entender el contexto histórico y cultural. El centurión le dice a Jesús: Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico y sufre terriblemente. Aquí vemos algo inusual: un oficial romano mostrando compasión por su sirviente. En aquella época, los sirvientes eran propiedad y eran reemplazables. La actitud de este centurión revela el amor y la empatía. La respuesta de Jesús es indudablemente sorprendente. Sin dudarlo, le dice: iré a sanarlo. Jesús se ofrece a entrar en su casa de un gentil, algo que iba en contra de las costumbres judías. Los judíos consideraban impuro a un gentil. Cualquier contacto con un gentil era violar las leyes de ese entonces, la ley judía. Sin embargo, Jesús una vez más rompe las normas, mostrando que su amor no conoce normas, ni barreras, ni niveles. El Señor Jesús estaba a la puerta. Todo aquel que lo necesitaba, todo aquel que le pedía y confiaba en Él, Él respondía. El Señor Jesús vino a este mundo a darse a conocer, a traer el amor. Y sin embargo, y no escapó este centurión romano, porque ya él conocía todo. Era una autoridad en ese pueblo. Conocía lo mínimo, quiénes estaban en contra del sistema romano y quiénes lo apoyaban. Acuérdense que Roma fue un imperio bajo ese tiempo. En todos lados llegaba, dominaba el poder del romano. Y judíos y romanos no se querían mucho. Bueno, ¿quién los iba a querer? Venían a dominar, a cambiar cultura, leyes. Y no le iba a gustar al pueblo judío, al pueblo de Israel, que le pusieran un Dios que no era el Dios de ellos. Les voy a hablar de 3 características que debe tener la fe como la de este centurión. Hay muchas, pero yo traigo a continuación 3. 3 características que debe tener la fe de este cristiano, de este centurión romano, este gentil que puso la confianza en el Señor Jesucristo. La primera, absoluta confianza en la autoridad de la palabra del Señor. Porque él sabía quién era Jesucristo. Él había oído hablar, veía los hechos. Como una aldea pequeña, se conocía todo. Acordémonos que los romanos tenían el dominio, conocían todo. Y ya sabían quién era Jesús. Estaba empezando su ministerio, pero ya el Señor Jesucristo ya tenía su fama. Estaba empezando el ministerio, el Hijo de Dios aquí en la tierra. El centurión entendía cómo funcionaba el poder militar,
superior a una orden y ésta se cumplía sin necesidad que el jefe esté presente. Él aplicó esas mismas lógicas en Jesús. Supo que el Señor Jesús no necesitaba tocar al enfermo ni ir a su casa. Solo la palabra basta para que sane el enfermo a distancia. Ya él sabía que el Señor Jesucristo tenía el poder. El testimonio que daba Jesucristo, que hacía milagros, que traía palabras nuevas, traía cambios en las personas de ese entonces, de los judíos, todo aquel que le creyera. Y no escapó el centurión a creerle al Señor Jesucristo. Vio su poder, creyó. ¿Será que el centurión no tenía con qué pagar una consulta médica? ¿O tenía que reunir $1 de $1 pidiendo por ahí para pagarlo? Tenía autoridad, tenía poder económico. Y sin embargo, no pudieron hacer nada. Puso la confianza en Jesucristo porque ya conocía quién era el Señor Jesús. Le creyó. La palabra de Jesús a distancia no dependía de la presencia, ni de rituales, ni del tacto, sino de su pura autoridad soberana. Podemos ver otros ejemplos en la Biblia donde Jesús hizo otros milagros a distancia. Podemos verlo en el capítulo de Juan, el Evangelio 4, del 50 al 53. Es otro milagro a distancia que el Señor hizo con el hijo del oficial de un rey. El Señor Jesús tenía la autoridad, tenía el poder para hacer milagros. Solamente Él pide fe, como la fe que tuvo el centurión. La fe que tenemos que tener nosotros hoy en día, en estos momentos, por lo que vive Venezuela, por los procesos de cambio que está viviendo el venezolano. Cada día tenemos que afirmarnos más en la fe que tuvo el centurión. No, como se dice, no apresurarnos, no a buscar a Dios por los rincones, sino a buscar a Jesucristo. Y cada uno de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, donde la oración es la respuesta a nuestros problemas. Palabra en Jeremías 33:3 dice: clama a mí que yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. El Señor quiere que le pidamos a Él, que pongamos la confianza en Él, y todo se rompe. Hemos visto testimonio de cada uno de nosotros con fe que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cambios. La fe, que es un granito de mostaza, es insignificante, algo muy pequeño, pero gracias a Dios, porque Dios está con nosotros, el Señor Jesucristo está con nosotros. El momento eficaz y más claro es que estamos aquí reunidos hoy en la casa de Dios, alabando y glorificando su nombre, creyéndole a Jesús. No nos quedamos en la casa, vinimos hoy a escuchar la palabra. Es un motivo de agradecimiento a Dios. Estamos vivos, podemos caminar, podemos respirar. Algo nos comemos, el Señor algo nos da hoy, pero no nos cuente que no nos vamos a quedar sin comer. Unos se comerán un picadillo, otros se comerán una carne asada, una empanada, una arepa, pero algo nos vamos a comer hoy, cuando salgamos de aquí, en el nombre de Dios. Gracias porque el Señor, muchos hermanos que están enfermos, Dios ha levantado, los ha resucitado de la enfermedad. El ejemplo lo tenemos con nuestro hermano Daniel, reciente, y así con muchos hermanos, porque el poder y la gloria del Señor Jesús es grande. Él lo que nos pide es confianza, creerle a Él. Dice el breve relato de la historia de este rey. Jesús le dijo: ve,
y tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y con toda su casa. Aquí hubieron dos milagros. Una sanación de su hijo y el milagro de esa familia completa que creyó en Jesucristo. Salieron premiados porque el Señor Jesús es perfecto. Lo que hace Jesús, lo que hace Dios, no lo hace nadie. Tienen la potestad, mi amado hermano. Pudo ese hijo de ese rey sanarse y le creyeron a Jesucristo. Vemos las maravillas, los cambios que hace el Señor Jesús en cada uno de nosotros. Gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo con nosotros en otro tiempo estábamos en oscuridad. Hoy podemos estar aquí, viendo las maravillas, participando de las cosas que el Señor quiere que hagamos. Cambios en nuestras vidas, testimonios. Pero solamente Jesucristo nos puede ayudar. Él nos puede ayudar a que obedezcamos a nuestros pastores, a nuestra familia, a nuestros amigos, a trabajar en la obra de la iglesia. Pero solamente el Señor es el quien lo hace. Pedirle a Dios que nos ayude. No es fácil, pero tampoco es difícil. Mis amados hermanos. En el segundo aspecto, la propia condición de humildad que tuvo este centurión. La humildad con que él vino ante Jesucristo. Hay muchas, pero una de las que resalta es la humildad. La humildad con quien él vino ante los pies de Jesús. Se rindió. Una humildad profunda de corazón. El amor que sentía por su siervo también la demostró con el Señor Jesucristo en ese momento. Él era una autoridad. Él podía decir esto, pero sin embargo reconoció el poderío del Señor Jesucristo. Lo exaltó. A pesar de ser un oficial romano, con soldados a su cargo, riqueza y poder político, el centurión se presentó ante Jesús con total reverencia. Su famosa frase, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, demuestra que su fe no hacía de orgullo ni de exigir un derecho, sino de reconocer la gracia y la grandeza divina. La grandeza divina del Señor Jesucristo. En ese momento, el Señor Jesucristo estaba rodeado de un pueblo judío. Muchos apóstoles estarían con él ahí en ese momento. Ancianos, conocedores de la ley. ¿Qué dirían ellos cuando se le acercó este centurión? A lo mejor ninguno pensaría, ya viene este romano a molestar, a meterse con nosotros. Sin embargo, este romano venía con un corazón quebrantado a pedirle al Señor Jesucristo. Le dijo, Señor, maestro de la ley, un hombre que ya tenía fama, Señor Jesucristo. Se rindió a los pies de él. Dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Demuestra que su fe no hacía de orgullo ni de exigir un derecho,
sino de reconocer la gracia y la grandeza divina. A veces, hermano, tenemos que tener humildad. El Señor quiere humildad de nosotros. No es fácil. No es fácil ser humilde. Pero el Señor quiere de nosotros humildad. El Señor demanda de nosotros humildad. Amor. Amor al prójimo. Empatía. Como dice nuestro pastor Ivy, ser diligente. Tenemos que ser diligentes. Diligente con las cosas de Dios en la congregación. Diligentes a trabajar por la palabra del Señor. En la unión está la fuerza, mis amados hermanos. La fuerza, la unión de la iglesia, de trabajar en las cosas del Señor Jesucristo. El romano, el centurión, él trabajó. Él se esforzó por su siervo. Había amor, compasión. Hizo todo lo posible. Él podía cambiarlo, dejarlo morir. Y sin embargo tuvo amor, compasión por ese hombre. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que tengamos compasión, amor unos con otros. Que nos ayudemos. Que cuando nos pidan la oración, oremos. Que nos apoyemos en la oración. A veces, todo ahí, como se dice en el plan de ayuno y de matutino, no crea que pararse a las 3 de la mañana, hermana, es fácil. Pero bueno, gloria a Dios porque el Señor me ha dado fuerza. Pararse a veces. Ya le digo a Teresa, si te paras tú primero, me paras. Pero gracias a Dios porque podemos conectar. Porque a esa hora el Señor escucha. Empezamos dándole la gracia al Señor Jesucristo. Le doy gracias a mi hermana Elsa porque también está en ese grupo. Para. Es lo que tiene que incorporarse mi hermano Luis antes de ordeñar las vacas. Para que esas vacas den más leche, hermano Luis. Ven. Gloria a Dios por eso, porque el Señor nos ayuda. Y a muchas hermanas que también nos apoyan. Al hermano Héctor Luzardo, ese varón también. La hermana Eliana. Gracias a Dios por todo, porque podemos hablar, en ese momento, estar apartado con el Señor Jesucristo. Cuando estamos pasando por problemas de salud, financieros, familiares, nos molestamos y a veces queremos resolver todo con nuestro propio afán. A veces nos queremos poner hasta bravo con Dios, porque Él no nos resuelve, no nos escucha. Pero Él es el que tiene el control. Él es el que sabe en qué momento. Solo nos toca esperar y clamar a Él y confiar. Dependemos por completo de Él y de su gracia, como lo dice en Mateo 8:8. ¿Usted cree que el centurión no tenía dinero para llevar a su criado a un médico? Y lo llevaría. ¿A quién no molestaría? Con su poder, con su autoridad. Él sabía que dependía del Señor, de su gracia y de su poder. Digo, ya aquí no me toca nada. Ya todo está hecho, solo me toca acercarme a Jesucristo. En los momentos más difíciles de nuestras pruebas, de nuestras luchas, solo nos toca poner la confianza en el Señor Jesucristo. En la oración hay poder. Jesucristo vino para sanar, levantar, curar. Él tiene el control de nuestras vidas, de nuestra familia. Mis amados hermanos. No nos toca sino poner la confianza en Él. Y el Señor sanó al siervo del centurión. En otras historias dicen que fue un hijo, un siervo, un soldado. Solamente el Señor sabe.
El tiempo, cuando estemos allá, sabremos de esa historia. Y por último, traigo el amor activo y compasión por los demás. El centurión fue movido por ese amor activo a ese esclavo, a ese siervo. Eso nos demuestra que si había amor con ese siervo, había amor con todos los siervos que él tenía bajo su mandato. Imagínense, ese centurión rompió todas las barreras. Si ese amor que él sentía por ese siervo, imagínense que eso fuera llegado a oído del emperador romano o de un tribuno. Lo iban a llamar la atención. Le podía costar hasta el rango. Lo podían degradar, como decimos en el arte militar. Y sin embargo, él rompió todas las barreras por amor al prójimo que él tenía. La cultura romana, los esclavos eran tratados como objetos desechables. Sin embargo, este centurión rompió el molde al interceder con angustia y amor por la salud de su siervo. Su fe no era egoísta, era una fe motivada por el amor al prójimo. Él amaba a su siervo. Podemos verlo en las escrituras. Cuando él viene y rompe esa barrera y venir ante el Señor Jesús. Le digo, Señor, Maestro, ayúdame. Lo exaltó. No vino ni como diciendo y poniéndole, yo soy centurión romano, soy una autoridad. Vino por debajo, humilde. Cuando solo tenemos tiempo, solo para nosotros, y no pensamos en nuestro prójimo, y nos dedicamos tiempo para interceder por las necesidades de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, orando por ellos, con el mismo fervor con el que pedimos por nosotros mismos, somos egoístas. No demostramos amor por nuestros amigos, vecinos, por nuestro prójimo, como el centurión hizo por su siervo. El centurión demostró amor, un amor real, un amor que está en las escrituras. Quedó la historia para la humanidad de quién fue ese centurión romano. Le importó más la vida que lo que pudieran decir de ese centurión. Pero el Señor Jesús transformó la vida de ese hombre. El mismo Jesucristo se maravilló de la fe, del amor con que ese hombre vino a él. Cuando dice que ni aún en Israel ha visto tanta fe. Una fe que el Señor quiere que tengamos cada día. Una fe que rompa las barreras. Sabemos el versículo que habla que es la fe. Una fe quiere, Señor, que tengamos una fe que lo que no se ve, lo creamos. Aquí vemos una demostración de amor. El centurión se arriesgó, no le importó quién era, quién lo viera. Dejó su cargo a un lado y fue a Jesús a interceder, a pedir por su prójimo. Amados hermanos. Conclusión, mis hermanos. La fe de este hombre nos desafía a depender exclusivamente de la autoridad de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo.
Él nos demostró que la verdadera fe no necesita ver señales, tocar a una persona física, ni ver para creer. Solo necesita una palabra de Jesús para saber que el milagro está hecho. Su ejemplo nos invita a pasar de una fe que busca para creer, sino una fe que creer antes de ver. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay muchos versículos que hablan de la fe. Yo hoy les insto, hermanos, a poner esa fe en práctica. A que nuestra fe sorprenda a Jesucristo como lo hizo ese centurión romano. Cada día creerle al Señor. Yo en este momento quiero pedirle su posición en pie. Porque todos hemos pasado por problemas, por luchas, pero estamos aquí dándole gracias a Dios. Porque somos nueva criatura en Cristo, amados hermanos. Yo les invito que le demos un aplauso al Señor Jesús por nuestras vidas. Porque solo el Señor Jesucristo puede cambiar la vida de nosotros.